Bien, vamos a resolver ahora el problema número 15. El problema número 15 dice lo siguiente. Identificar la estructura matemática que se obtiene al combinar constantes y variables y las operaciones de suma, resta, multiplicación, división y exponenciación por números racionales. Bien, este es nuestro problema número 15 y vienen como opciones de respuesta: inciso A, binomio; inciso B, trinomio; inciso C, polinomio; inciso C, expresión algebraica. Fíjense bien, para resolver este ejercicio es importante identificar las palabras clave. Dice el enunciado: identificar la estructura matemática que se obtiene al combinar constantes, variables y las operaciones de suma, resta, multiplicación y división y exponenciación por números racionales, ¿vale? Les tengo que recordar lo siguiente: un binomio, un trinomio y un polinomio, ¿verdad? En el caso del binomio, el trinomio y el polinomio, en el caso del binomio, pues recordemos que son dos términos nada más, ¿no? En este caso es 3a más 2b, por decir un ejemplo, ¿de acuerdo? Y recuerden que un binomio se considera binomio porque son dos términos y están separados por signos más y por signos menos. Pero por ejemplo, si yo aquí le agrego una multiplicación o una división, entonces ya no es un binomio, se convierte en otra expresión, ¿de acuerdo? Por eso un binomio solamente son dos términos que pueden estar sumando o que pueden estar restando entre ellos, ¿de acuerdo? ¿Sale? En el caso del trinomio son tres términos: 3a más 2b menos 5c, que pueden estar sumando o restando entre ellos, ¿sale? Cuarto de a menos 3b más 8c, ¿sale? Son tres términos que pueden estar sumando o restando entre ellos. En el caso del polinomio, son varios términos, ¿de acuerdo? Un conjunto de n términos, pero tienen una característica que ya se las platiqué en un ejercicio anterior. ¿Qué es lo que pasa con un polinomio? Si yo pongo, por ejemplo, x cuadrada menos 3x cúbica más 6x menos 12, que son aquí cuatro términos, la característica de un polinomio es que las variables no deben de tener exponentes ni negativos ni fraccionarios, ¿de acuerdo? No pueden tener exponentes ni negativos ni fraccionarios para que sean consideradas polinomios, como es este caso. En el caso de una expresión algebraica sí contempla exponentes fraccionarios, y de hecho aquí el enunciado lo dice: identificar la estructura matemática que se obtiene al combinar constantes, variables y las operaciones de suma, resta, multiplicación y división y exponenciación por números racionales. Recordemos que el número racional, un número racional, no es más que una fracción, ¿de acuerdo? Cuando hablen de número racional están hablando de una fracción. Entonces una expresión algebraica es una expresión que combina variables y constantes. Si yo pongo una expresión algebraica, por ejemplo, 5y cuarta menos 3y cúbica más 8y cuadrada menos 9, y a la 1/3. Si yo pongo esto, pues una expresión algebraica es una estructura que se obtiene al combinar constantes. Aquí están las constantes: 5 menos 3 más 8 menos 9. Variables, tenemos las variables, ¿verdad? Hay operaciones de suma, de resta, podría haber de multiplicación y de división. Y dice, y exponenciación por números racionales, es decir, hay una exponenciación donde el exponente es un número racional, es decir, una fracción. Y realmente esta es la diferencia con respecto a un polinomio. En un polinomio no se aceptan exponentes fraccionarios ni exponentes negativos, y en una expresión algebraica sí se aceptan todo tipo de exponentes. Por lo tanto, la estructura matemática que cumple con todo lo que dice el problema número 15 es el inciso D, que es expresión algebraica, ¿vale?
Y bueno, ahora nos vamos con el problema número 16. El problema número 16 dice lo siguiente: relacionar la expresión con el resultado que le corresponda, tomando en cuenta que x es mayor que 0, ¿vale? Entonces, nos vienen ahí una lista de expresiones y nos vienen los resultados. Entonces vamos a escribirlos: expresión y resultado. Ahí está. Entonces, como número 1, tenemos la expresión 2x más 5x. Como expresión 2, tenemos 2x por 5x. Como expresión 3, tenemos 2x por 5, pero eso está elevado a la 0. Como siguiente expresión tenemos menos 2x por 5x. Y como última expresión tenemos menos 2x menos 5x, ¿vale? Tenemos esas 5 expresiones. Del lado derecho tenemos como resultado A, 1, como resultado B, 7x, como resultado C, menos 7x, como resultado D, menos 10x cuadrada, y como resultado E, 10x cuadrada, ¿vale? Ahí está. Entonces tenemos estas 5 expresiones con estos 5 resultados y nuestra misión es relacionar la expresión con el resultado correspondiente. Entonces, este es un ejercicio muy sencillo. Simplemente tenemos que hacer las operaciones y tener mucho cuidado con los signos, ¿vale? Para el caso de la primera expresión, que es 2x más 5x, son términos semejantes, porque recordemos que un término semejante o es semejante a otro porque tienen la misma letra, las mismas letras, y esas letras tienen idénticos exponentes, es decir, aquí la x tiene exponente 1, aquí la x tiene exponente 1, por lo tanto se consideran términos semejantes. Y cuando son términos semejantes, simplemente se suman o restan los coeficientes, es decir, se suman o restan los números que acompañan a cada una de las variables. 2 más 5 son 7 positivo y se recorre la letra o las letras que son semejantes. Por lo tanto, 2x más 5x son 7x. Y si comparamos, sería la 1 con la B. Entonces, la 1 con la B, vamos a ir poniendo aquí las respuestas. 1, B, ¿vale? Después tenemos como segundo ejercicio 2x que multiplica a 5x. Y el orden de la multiplicación es los signos, más por más es más. Luego los coeficientes, 2 por 5 son 10. Y en el caso de las letras, cuando se multiplican, si esas letras son las mismas letras, los exponentes se suman. Aquí esta x tiene exponente 1, aquí esta x tiene exponente 1, por lo tanto 1 más 1 es 2. Por lo tanto, la x va elevada al exponente 2, es decir, al cuadrado, ¿sale? Por lo tanto, 2x por 5x son 10x cuadrada. ¿De acuerdo? Entonces relacionaríamos la 2 con la E. 2E, ahí está. Después nos vamos con el siguiente ejercicio, que es el número 3, que dice 2x por 5 todo elevado a la 0. Aquí este es un ejercicio muy sencillo. Recordemos que cuando nos explican las leyes de los exponentes y los radicales, nos dicen que toda expresión elevada a la potencia 0 es exactamente igual a 1, ¿sale? Es una propiedad de los exponentes del exponente 0, ¿de acuerdo? Entonces hay que tomarla en cuenta para resolver este ejercicio. Toda cantidad elevada al exponente 0 es igual a 1, por lo tanto, esta iría con el A, ¿sale? Entonces tendríamos 3A. Seguimos con el ejercicio 4, que es menos 2x por 5x. Este ejercicio 4 es muy similar al ejercicio 2, hay que aplicar leyes de los signos, menos por más da menos, multiplicamos coeficientes, 2 por 5 son 10, y x por x es x al cuadrado porque sus exponentes se suman, ¿sale? Entonces sería la 4 con la D, de esta manera, y finalmente, aunque ya sabemos que la
la 5 va a ser con la C, pues la hacemos, ¿sale? Entonces el ejercicio 5 es menos 2x menos 5x, que es una suma de dos números negativos, es una reducción de términos semejantes, donde menos 2 menos 5 es menos 7, ¿vale? Y como son términos semejantes, se colocan las letras semejantes. No es una multiplicación, tengan mucho cuidado porque a veces la riegan aquí. Es una suma de dos números negativos, ¿de acuerdo? Donde menos 2 menos 5 me da menos 7. Se suman los números y el signo es exactamente el mismo. Por lo tanto, la combinación es 1b, 2e, 3a, 4d y 5c, ¿vale? Y esa es la respuesta correcta del ejercicio número 16, que en su guía se encuentra en el inciso C.